El apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses y en esa carta, en el capítulo 2 y en el versículo 5, dice estas palabras: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hablar de mayordomía, hablar de el tiempo y hablar de los recursos financieros es un conflicto para muchas personas. Para mí el primero. Es un tema que no es excesivamente grato. Dice el autor del Quijote, Cervantes, que un día Don Quijote se metió con una institución eclesial y Sancho le dijo: mira el problema que vamos a tener. Y Don Quijote le respondió: ay, Sancho amigo, con la iglesia hemos topado. Cuando tú hablas de un tema de mayordomía, casi siempre tienes un problema al final. Hoy he hablado de matrimonio y los matrimonios se han marchado, no quieren saber más. Voy a hablar de ministerio de mayordomía en cuanto a la administración del tiempo, y mañana ya no vamos a tener conferencia porque el tema de la administración del dinero va a ser todavía más complicado y más problemático. Ahora, volviendo a la seriedad que conlleva el tema, quiero deciros también que voy a ser más breve en esta ocasión, por supuesto, que en el tema anterior. Quiero recordarte que para entender lo que significa cómo tengo que administrar mi tiempo para Dios, tienes que entender primeramente cuál es tu posición delante de Dios. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de una obra divina. Dios es el que salva. Dios es el que planificó la salvación. Dios es el que la ejecutó en el tiempo de los hombres. Dios es el que da el mensaje del Evangelio para proclamar la salvación. Dios es el que capacita al hombre para responder a ese mensaje. Por tanto, la salvación es del Señor. Pero no hay duda alguna que cuando una persona asistida por el Espíritu de Dios cree en Jesucristo, es salvo. Y esa persona que es salva, a esa persona que se salva, se le produce en su vida una experiencia de cambio de posición. Recordaba este texto uno de estos días, no sé cuál noche mencioné el versículo de Pedro, que dice que hemos sido llamados para obedecer. Es decir, escogidos según la presciencia de Dios Padre, primera carta, capítulo 1, versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Decía ese día que mencioné el texto que ahí no hay un verbo en el original, hay un sustantivo. Hemos sido llamados para obediencia, es decir, un cambio de posición. De otra manera, los que vivíamos esclavos del pecado, hemos sido liberados del pecado y trasladados ¿a dónde? A una esfera nueva, al reino de su amado Hijo. Se produce una transformación y se produce un cambio de posición. Esa posición establece una base de sustentación que es Cristo mismo. De modo que en la carta primera del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 30, el apóstol dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Nuestra posición ahora no es cerca de Cristo, nuestra posición ahora es en Cristo mismo. Y esa posición en Cristo trae como consecuencia incuestionable la experiencia de la regeneración. El otro día mencionaba que el propósito del Padre en relación con los creyentes es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. De manera que esa imagen de su Hijo es una actuación que el Espíritu Santo produce en mi vida. La identificación con Cristo es el programa natural de la vida cristiana, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo. Lo voy a decir de otra manera, ese versículo ya estáis un tanto saturados de él. Otro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿se ha cambiado de posición? Sí. ¿Para obediencia? Sí. ¿Estoy contento? Contento. ¿Estoy seguro? Estoy seguro. ¿Estoy confiado? Estoy confiado. Pero, ese cambio de posición en Cristo
trae como consecuencia una sujeción de servicio delante de Dios. Abre la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 18. Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 18. Vamos a leer el versículo 17 también. Pero gracias a Dios, que aunque erais, ¿qué? Esclavos del pecado, siervos del pecado, no podías moverte de esa situación, estabas encadenado al pecado por tu propia condición natural, ¿verdad? Muy bien, erais siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y ahora mira la consecuencia, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No hay opción. No puedo hablar de salvación si no hablo de servicio. ¿Notas esto? El apóstol escribe la carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice que todos dan testimonio de ¿qué? De cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. Ahora el apóstol resume esa situación del creyente, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El creyente es hecho siervo de Dios. El propósito de liberación que Cristo hace en la vida de aquel que era esclavo del pecado es una libertad para que pueda servir a Dios. Antes, encadenado al pecado, no podía servir a Dios, aunque tal vez lo quisiera. Pero indudablemente ahora, libertado del pecado, ya no esclavizado al pecado, viene a ser hecho siervos de Dios. El propósito que Dios tiene al obtener, al tomar, al comprar un pueblo para sí es un pueblo de servicio, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. De manera que Dios va a sacar un pueblo de la esclavitud, ¿para qué? Para que le sirva. Lo libera de la condición de esclavitud, ¿para qué? Para que le sirva. Lo saca del entorno del mundo donde él vivía, Egipto, y lo lleva al desierto, ¿para qué? Para que le sirva. Lo va a introducir en Canaán, ¿con qué propósito? Para que le sirva. Ahora vengo al Nuevo Testamento y ocurre exactamente igual con la Iglesia. Capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículo 9, lo mencioné antes. Ellos dan testimonio de cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir. De manera que la misma identidad de servicio del pueblo de la antigua alianza es la misma identidad de servicio de la actual nueva dispensación. Ahora, si soy siervo de Dios, ¿en qué sentido lo soy? ¿Puedo hacer algo por mí mismo? Sí, tengo voluntad, por supuesto. ¿Puedo resistir al servicio? Puedo resistir al servicio. También puedo pecar contra Dios, lamentablemente. Pero ¿cuál debe ser mi disposición? Entender realmente lo que soy. Si soy siervo, quiere decir, y la palabra que se utiliza ahí en el texto griego, lo sabéis todos, es la misma palabra que se utiliza en otras muchas partes para referirse a un esclavo. Ahora, yo tengo que preguntarme, ¿en qué medida soy siervo? ¿Por qué soy siervo? ¿Cuál es el alcance de ese servicio? Y la Biblia me dice, no sois vuestros. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. De manera que Dios ha entrado en el mercado de los esclavos del pecado donde estábamos y pagando un precio, el precio de la sangre de su Hijo, nos retiró del mercado y nos ha convertido en sus siervos. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que no tienes nada propio. ¿Por qué? Porque ha sido comprado. Cuando un esclavo tenía, yo qué sé, imagínate que tiene un abrigo, un saco. Cuando lo compran en el mercado, ¿lo compran a él?
Sí, ¿y el saco de quién es? Del esclavo, muy bien. ¿Y el esclavo de quién es? Del dueño. Por tanto, ¿el saco de quién es? Del dueño. De manera que yo vengo a ser un esclavo y no tengo nada mío. ¿Por qué? Porque me ha comprado a mí. ¿Entendéis bien esto? Ahora, ¿cuál es el alcance de eso? Ahora Dios te tiene como siervo suyo, te convierte en un criado administrador de todos los recursos que Él te da, grandes o pequeños, para que tú gestiones esos recursos, los administres conforme a la voluntad de Dios y les sirvas con ellos. Esto tiene que ver con ofrenda, mañana lo veremos también. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de servicio? Bueno, la vida cristiana es una vida de identificación con Cristo, ¿lo crees, verdad que sí? Y la vida cristiana esa identificación comienza entrando por una puerta. ¿Por qué puerta? La puerta es Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora ya entraste por la puerta, ya obtienes salvación y estás en un camino. ¿El camino quién es? Es Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Has entrado por Cristo y estás en el camino que es Cristo, de manera que la orientación de vida tuya tiene que ser la orientación de vida ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. Luego la vida tuya tiene que tener una orientación celestial, naturalmente, y además de una orientación celestial, tienes en tu mente una conversión mental. Nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo para pensar como Cristo. Yo quiero preguntarme cuál era el elemento del pensamiento de Jesús tocante al servicio del siervo de Dios. Mañana, si Dios quiere, voy a tocar para el segundo tema el ejemplo de entrega absoluta de Jesucristo en Filipenses capítulo 2. Pero esta noche solamente quiero mencionarte algo. Cristo Jesús el Señor, dice la Escritura que se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. De otra manera, el Señor no reservó nada de lo que le correspondía para descender a una condición de esclavo. Y en esa condición de esclavo, entregar su vida en precio por el pecado tuyo y el pecado mío. Como un esclavo. De manera que yo te invito a que sigas el Evangelio. Y descubrirás que el servicio está enraizado en el corazón de Jesús. Cuando tú oyes sus palabras, te das cuenta de esto. Dice la Escritura, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahí tienes el servicio. Cristo viene en una disposición, en la disposición de un siervo. Proféticamente, la Biblia lo anunció así. He aquí quién, he aquí mi siervo. Y él en esa condición como hombre asume el servicio y dice que él no viene para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 20, versículo 28. Pero hay algo más. La fidelidad al que le envía como siervo es absoluta. De manera que tú escuchas al Señor en Juan 8:50 estas palabras. Yo no busco mi gloria, sino la gloria ¿de quién? Del que me envió. Ahora, el Señor que tiene en su alma el servicio enraizado, que busca en el servicio una fidelidad absoluta, busca también una lealtad total. Leo 2 versículos. Dice la Escritura, Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. ¿Qué significa en ese versículo? Que el Señor viene para cumplir la voluntad del que le envía en su condición ¿de qué? En su condición de siervo. Otro texto, le dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Notas esto? El servicio no está solo enraizado, el servicio no se está cumpliendo solo con fidelidad, el servicio se está cumpliendo con absoluta lealtad. El que me envió me manda,
yo obedezco. Ahora, el servicio es el objetivo supremo de la vida de Jesús. Un día está con los discípulos junto al pozo de Jacob. ¿Recuerda la historia de la mujer samaritana? Ya se me escapan las ideas. Está ahí. ¿El Señor está cansado? Sí. ¿Anduvieron mucho? Seguro. El tiempo es ya caluroso en Palestina en ese tiempo. Y llegan al pozo de Jacob y Él se sienta allí. Los discípulos, ¿qué tienen? Hambre. De manera que lo dejan allí para ir a la ciudad próxima y comprar de comer. Y cuando llegan, se encuentran con una sorpresa. ¿Cuántas sorpresas tiene el Evangelio en relación con Cristo? La primera sorpresa que están en esos capítulos 3 y 4 es que Cristo habla de salvación con un fariseo y habla de adoración con una mujer aparentemente pecadora. Qué raro este Jesús. Yo hablaría de adoración con el fariseo y de salvación con la pecadora, pero Cristo es Cristo. Pero hay algo más. Los discípulos dicen, qué raro, hablando con una mujer. Fíjate tú. ¿Tú sabes cómo oraban los fariseos? ¿Sabes la oración de los fariseos? Señor, te doy gracias porque no soy un publicano, ni un gentil, ni una mujer. Buen concepto tienen los fariseos de su gloria. Y este fariseo le dice al Señor, aquí tienes delante de ti lo más perfecto que puedes encontrar. El resto es una escoria, pero yo soy perfecto. Y Dios le dice, el único que va a bajar justificado es el publicano, no eres tú. Porque tú eres un arrogante y el publicano es un necesitado. Ahora el Señor habla con la mujer y los discípulos le ven hablando. Y yo creo que por unos minutos estuvieron allí con el paquete de la comida en la mano. Pero el Señor sigue hablando y ellos tienen hambre. ¿Qué le dicen al Señor? Maestro, deja de hablar, come. No les importa nada cuál es el discurso de Cristo, en el que habla Cristo. Lo que le importa es vamos a comer. Y Jesús, ¿qué les dice? Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Anda, ¿quién le habrá traído de comer? Estos son los discípulos. Y Cristo les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La prioridad de mi vida es servir al que me envió. Además, el servicio lo hace en sujeción total a la voluntad del Padre. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De manera que el servicio en la condición de siervo administrador es muy claro. Y cuando su madre le sugiere que haga algo, como aquella ocasión en que no tienen vino y el Señor va a actuar, ¿qué le dice el Señor a su madre? Aún no ha llegado mi hora. De manera que el Padre me ha encomendado un servicio y yo lo cumplo solo conforme a la voluntad del Padre. Será tiempo cuando el Padre lo diga y yo actuaré. El Señor está sujeto a la voluntad del Padre y cuando termina su ministerio en la tierra y ora a su Padre, Juan capítulo 17, ¿cómo ora el Señor? He acabado la obra que me diste que hiciere. Es un siervo que está administrando. Ahora yo pregunto, ¿qué administra Jesús? Jesús administra tres grandes áreas. Administra el tiempo, administra el descanso y administra la ofrenda. Administra su tiempo. Dice el Señor, aún no ha llegado mi hora. Pero Él administra su tiempo de una forma muy clara en las Escrituras. Alimenta a las multitudes, da a los pobres y orienta todo para la gloria de Dios. Por un lado, por otro lado, predica el Evangelio y por otro lado, dedica tiempo ¿a qué? A la oración y en tercer lugar, dedica tiempo a la exposición de la palabra de Dios.
De manera que el Señor está dándome ejemplo de administración. Tengo un tiempo que administrar, tengo que administrarlo. Tengo unos recursos para administrar, tengo que administrarlos. Y el Señor finalmente entrega lo que es la ofrenda más importante en la mayordomía cristiana, que es la entrega del cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? El camino cristiano es incuestionable. Dice el apóstol que nos ha dejado sus pisadas, ¿para qué? Para que caminemos en ellas. Luego, la vida cristiana es una vida que camina tras las huellas de Jesús. Por tanto, las huellas del servicio están en el camino del cristiano. Y la mayordomía del tiempo está en el ejemplo de Cristo. Yo tengo que establecer prioridades en la administración del tiempo, porque como todo es de Dios y me lo ha dado 24 horas en el día y yo tengo que saber cómo manejar ese tiempo que Dios me da. Y tengo que establecer las prioridades bíblicas en la vida del cristiano. Y las prioridades bíblicas en la vida del cristiano son, primeramente, Dios. Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Segundo, familia. Tercero, obra. Alguien me va a decir, ¿pero qué estás diciendo? Mirad, la obra es de Dios y la responsabilidad de esa obra es de Cristo. Dice el Señor Jesús, yo edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿Qué lo harás tú o Él? Él. Indudablemente te va a utilizar a ti, y el tiempo para la obra, lo voy a ver enseguida, es vital en la vida cristiana. Pero tu responsabilidad directa es tu familia. Tú vas a responder delante de Dios de tu familia. Por tanto, el tiempo tienes que establecerlo primeramente tú, Señor. Tú eres el glorioso Dios. Yo te amo, te venero, te adoro, te alabo. En segundo lugar, gracias porque me has dado una familia. Tengo que administrar mi tiempo para servir a la familia conforme a tu voluntad. En tercer lugar, quiero servirte a ti en tu obra el tiempo que reste de todo esto que yo puedo administrar. Ahora, cuando tú administras el tiempo conforme a la voluntad de Dios, vas a tener la misma prioridad de Jesús. ¿Cuál es la primera prioridad que encuentras en el Evangelio en relación con el tiempo de Cristo? Lo lees en el Evangelio según Marcos. Vino el Señor predicando el Evangelio por todas las ciudades, las multitudes venían a buscarlo, ¿verdad? Y dice el texto bíblico que se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro. Iba a un lugar aparte y allí oraba. La primera administración de mi día tiene que ver con la oración. Pero el Señor Jesús también daba tiempo ¿a qué? A la palabra, ¿o no? Permanentemente estaba enseñando y que enseñaba la palabra. Y dice que el Señor se sube al monte y abre la Escritura y predica la Escritura, predica la palabra. De ahí que al final de su ministerio el Señor diga a su Padre, Padre, la palabra que me diste, ¿qué? Les he dado. Por tanto, en la administración del tiempo de Cristo hay oración al principio del día, ministerio de la palabra y atención a los demás. Ahora, yo quiero recordar o aplicar esto de forma muy rápida a cada uno de nosotros. En primer lugar, nosotros hemos sido comprados para servir. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? El apóstol Pablo dice en Corintios, carta primera, capítulo 6, versículos 18 y 19, no olvidéis que no sois vuestros. Por tanto, ¿tú has sido comprado al precio de la sangre de Cristo para ir al cielo? Claro que sí. ¿Has sido comprado al precio de la sangre de Cristo para ser un hijo suyo en su familia, adoptados en él en la casa del Padre? Sí. ¿Has sido comprado para ser su pueblo? Sí. Pero no te olvides que has sido comprado para servir. ¿Por qué? Porque el que vive a Cristo reproduce en su vida a Cristo y Cristo fue siervo. Uno de estos días dije algo, no sé si gusta o no gusta, pero yo tengo que decirlo. La iglesia de Cristo está sobrada de grandes y necesita siervos. Ahí tienes el gran ejemplo del grande en la iglesia. Mira la carta tercera de Juan. Hay un hombre ahí que se llama ¿cómo? Diótrefes. ¿Y qué ama Diótrefes? Tener el primado en la iglesia.
ser el number one en la congregación. Y cuando alguien de la iglesia le dice a Diótrefes, mira, lo que tú estás diciendo creo que no es correcto, lo pone fuera de comunión y lo echa de la iglesia. ¡Qué barbaridad! ¿Es un siervo? No, es un tirano. Y Juan dice, cuando yo vaya le voy a decir lo que corresponde. De manera que el servicio tiene que ver con la entrega absoluta a una condición. Cuando Pablo escribe la carta primera a los Corintios, Pablo dice, cuando yo pase a la historia, cuando escriban mi biografía, cuando alguien se acuerde de mí, no quiero que me recuerden por ser el apóstol número 1, sino por ser el esclavo de Jesucristo. Lo dice en primera carta, capítulo 4, versículo 1. Ténganos los hombres, ¿por qué? Por siervos de Jesucristo. Cuando tú estableces esas prioridades, tienes que dedicar tiempo en tu administración del tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Yo no quiero anticipar valores de ofrenda porque quiero dejarlo para mañana, pero necesito mencionarte algo. Lo menos que yo tengo que ofrendar al Señor de mi tiempo es el diezmo. ¿Cuánto es el diezmo de 24 horas? 2 horas, 24 minutos al día. En este tiempo de administración del tiempo para Dios, yo tengo que buscar un tiempo para orar. El Señor oraba, ¿cuándo? Por la mañana temprano, pero oraba en todo momento. Cuando Él estaba predicando, hacía un alto en la predicación y decía, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas de los sabios y las has dado a los niños. Te alabo, tiempo para orar. El Señor Jesucristo entra en los momentos más complejos de su existencia. Como hombre, cuando tiene que tomar una decisión tremenda, escoger de todos sus discípulos 12, escoger 12 para hacer de ellos sus apóstoles, dice el texto bíblico que pasó toda la noche orando a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, cuando tú tienes... Empecemos por arriba. Cuando tú tienes un problema en la iglesia, los líderes de la iglesia se reúnen para hablar del problema y dedican horas para hablar del problema y no dedican ese tiempo para orar sobre el problema. La oración en el liderazgo de la iglesia es algo raro hoy. Y cuando tú convocas una oración o un tiempo de oración para líderes de la iglesia, los contarás con las manos, con los dedos de una mano, y te van a sobrar. Porque se sienten importantes y se sienten capaces. Es el momento de tomar la administración del tiempo en nuestro liderazgo, dedicando más tiempo a orar. Cuando los líderes oran, la iglesia funciona. Pero no solamente en el liderazgo. Yo tengo que dedicar tiempo a orar en la familia. Porque la familia se establece sobre las rodillas, no sobre el pensamiento. Y yo tengo que dar ejemplo al resto de mi familia levantándome por la mañana y dedicando tiempo a orar. ¿Oras por cada uno de tus hijos todos los días con sus nombres? Llevas al Señor el problema que tú conoces de tu hijo, de tu hija, a la presencia de Dios y dices, Señor, vengo a orar por Juan o por Pedro o por María, que tú sabes, y vuelcas tu alma en la presencia del Señor, orando todos los días por la mañana temprano por cada uno de tus hijos en casa y por tu esposa. ¿Y la esposa hace lo mismo? El tiempo comienza administrándose delante de Dios en oración. Y Cristo oraba en la agonía. Cuando todo se cierra en torno a Él. Cuando con clamor y lágrimas eleva el corazón a su Padre en el momento cumbre de su experiencia como hombre aquí en la tierra, dice el texto, que oraba más intensamente y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra.
Cuando tú tienes un conflicto, cuando tienes un problema, cuando estás en una situación de emergencia, cuando hay en tu vida preguntas sin respuesta, cuando sin saber por qué Dios ha permitido una experiencia tremenda en tu vida, cuando la angustia golpea tu alma, cuando tu corazón se encoge y tu cerebro pregunta a Dios con reverencia, ¿por qué, Señor? Y el cielo calla, ¿estás orando? Escucha lo que dice la Biblia. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Cuando tú callas y clamas, Dios habla. Tienes el ejemplo de Job. Job está en una situación de emergencia. Primeramente se acuesta sano, se levanta enfermo. Se acuesta con hijos, se levanta sin hijos. Se acuesta con riquezas, se levanta sin riqueza. Se acuesta con una mujer que le admira porque Job la puso ahí y se levanta con una mujer que lo ve y le dice, ¿por qué sigues viviendo? Maldice a Dios y muérete de una vez. Esta es la situación de Job. Y claro, a Job vienen para consolarle sus amigos. ¿Sabéis cuándo fueron de ayuda los amigos de Job? La primera semana, porque estuvieron callados. Ahí fueron útiles, el resto cuando empezaron a hablar mataron. Y claro, cada vez que el amigo hablaba, ¿qué hacía Job? Respondía. Pero llega un momento en que Job no tiene modo de convencer a esa gente. Ellos siguen acusándole de pecado oculto sin confesar. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha está mi piel, se levantará en el polvo, dice, y después de deshecha está mi piel, he de ver en mi carne a Dios. Y todos decimos, pobrecito Job, ¿estaba pensando en el cielo? No. Estaba pensando que el Redentor se iba a levantar en el polvo donde él estaba y que iba a sanar su enfermedad para que aquellos supieran que lo que decían no es cierto. Es Job. Y cuando Job no tiene ya respuesta, el libro de Job dice, hasta aquí las palabras de Job. ¿Y qué ocurrió? Cuando Job calló, comenzó a hablar Dios. Hasta entonces estuvo callado. Es que el Dios de la Biblia es muy educado. Cuando yo hablo, Él calla. Y cuando Dios habla, ¿con quién habla? ¿Con los amigos? No, con Job. Y le dice, a ver, ¿cuál es el problema que tienes, Job? Claro, eres tan grande que cuando yo creaba los cielos tú estabas allí, y no me extraña que un hombre tan grande se sienta molesto por lo que los amigos le dicen. Y va haciendo descender a Job hasta el polvo de la tierra, y de pronto aquella oración, yo sé que mi Redentor vive y lo he de ver restaurada mi carne. Al final del libro dice, ahora te conozco. Antes te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Entiendes? Necesariamente tengo que orar a Dios en la angustia. Y Cristo ora a Dios en el sufrimiento. Tanto Susana como yo tenemos una larga experiencia en el sufrimiento. Cuando Dios llevó a su presencia a nuestros respectivos marido de ella y esposa mía. Quiero decirte que esa situación solo la conoce el que la vive. Y quiero decirte que en los momentos de mayor tensión, de mayor angustia en mi experiencia, el recurso ha sido dedicar tiempo ¿a qué? A la oración. Es el clamor del alma en la presencia de Dios y es la respuesta de Dios al clamor del alma, orando en todo momento. Yo tengo que administrar mi tiempo, dando tiempo, valga la redundancia, a la palabra. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de Jesús. Cristo utilizaba la palabra, predicaba la palabra, enseñaba la palabra. Claro, durante muchos años antes, Cristo estuvo como hombre estudiando la palabra. De manera que el Señor estuvo 33 años antes de salir a predicar. Y era el Hijo de Dios. A veces nosotros creemos que cualquiera puede predicar la palabra, con que tenga un buen testimonio. Eso no es bíblico ni es lógico. La palabra de Dios debe ser predicada por quienes Dios llama a ese ministerio y capacita por el Espíritu Santo, pero ellos tienen que dedicar tiempo a estudiar la palabra. Nadie sale aprendido. Un catedrático de universidad, ¿qué tiene que hacer? Estudiar.
la materia, las materias y especialmente su especialidad. ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo? Hasta que comienza a ser profesor, ¿verdad? No. Tiene que estudiarla siempre. Si quiere estar actualizado, tiene que estudiar. De la misma manera en la Iglesia de Cristo. Hermanos amados, mis queridos hermanos, yo tengo que dedicar tiempo a la Biblia si quiero enseñar convenientemente a la Iglesia de Jesucristo. Tengo que dedicar tiempo para conocer la Escritura e interpretarla no como yo quiero interpretarla, sino como Dios quiere que la interprete. Tengo que hablar a la Iglesia no de lo que quiero decir, sino de lo que Dios quiere que oiga. De manera que yo tengo que dedicar tiempo a la Biblia. Muchos de vosotros o algunos de vosotros sabéis que uno de mis ministerios es escribir. Estoy escribiendo, ya hay 4 volúmenes editados y van a salir otros 4 inmediatamente. Estoy escribiendo un comentario griego-castellano a todo el Nuevo Testamento. Esto significa que tienes que dedicarle muchas horas diarias a la escritura y a la investigación. Mi asignatura pendiente es buscar tiempo para la Biblia. Y alguien me va a decir, ¿cómo es eso? ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a la Biblia? Bueno, cuando estoy en Vigo, como mínimo 6, 7, 8 horas. ¿Y cómo es eso? Es que yo cuando estudio ahí, investigo ahí, es porque tengo que escribir. Y el viernes investigo la Escritura porque tengo que predicar el domingo. Y el sábado voy a la Biblia, ¿por qué? Porque tengo que escribir el mensaje de aliento para enviar a unos y a otros que lo están pidiendo. Eso es mi trabajo en relación con la Biblia, ¿entiendes? Pero lo que yo necesito es tiempo para ir a la presencia de Dios yo solo, sin condiciones, y decirle a Dios, habla, tu siervo oye. Mientras el liderazgo hoy en día, los maestros de escuela dominical y los creyentes no vayan a la Biblia, no habrá bendiciones de parte de Dios en la congregación. Tengo que administrar mi tiempo dedicándolo a la palabra. Tengo que dedicar mi tiempo en la obra del Señor, compartiendo en la obra. Pero si soy casado, tengo que dar equilibrio bíblico a mi tiempo. El apóstol Pablo dice, mira, el soltero se ocupa solo de las cosas de Dios. Pero el casado se ocupa también ¿de qué? De cómo agradar a su esposa. Uy, es que las esposas son muy complicadas. Pero dice también, la mujer soltera puede dedicar todo el tiempo a la obra, no tiene problema, pero la casada tiene que dedicar tiempo de cómo agradar a su marido. Vete a la presencia de Dios y entiende que Cristo también dio tiempo a su familia. 34, 33 años, 30 años en su familia. Y después durante todo su ministerio, al final de su ministerio, tiene una palabra ¿para quién? Para su madre. La familia es importante. Dedícale tiempo. Dedica tiempo a tus hijos, por favor. No pretendas ser un siervo de Dios en su iglesia si no cuidas de tus propios hijos. Cuando yo leo la historia de Abraham, me sorprende una frase que hay en esa historia. Cuando Abraham iba con Isaac para el monte Moria, para el sacrificio de Isaac, dice la Escritura, iban los dos juntos. Me impresiona eso. El padre caminando con el chico. Hay muchos hijos de líderes en la obra, de creyentes en general. Bueno, permitidme ser muy franco con vosotros, muy abierto con vosotros. Hay padres que no tienen, que buscan la disculpa de servir al Señor en la iglesia porque no quieren aturar a sus hijos, aguantar a sus hijos. Dice eso que los cuide la madre. Yo tengo que ocuparme de la iglesia. Escucha esto. Tú tienes que dedicar tiempo a tus hijos. Si tú quieres tener autoridad moral sobre tus hijos y quieres conocerlos. Mi hijo más pequeño, que es un varón, además, después de 3 chicas, tiene una afición, aún la tiene hoy. Yo no sé de dónde le salió esa afición. Bueno, a mí también me gusta, pero no tanto como él. Le gusta pescar.
De modo que un día que él vino de la universidad y estaba ahí en una Semana Santa, él me dijo: papá, vamos, me dice el domingo, papá, vamos mañana a pescar. Y yo que le dije: sí, vamos a pescar. Llegó el lunes y vino a decirme: ¿qué? ¿Vamos a pescar? Y yo le dije: mira, Felipe, lo siento mucho, pero tengo tantas cosas que hacer hoy que no puedo. Vayamos mañana. Bueno, vayamos mañana. Viene el martes a mi despacho y me dice: ¿qué? ¿Vamos a pescar? Y yo le dije: mira, ahora no puedo. El miércoles Felipe se levantó y le dijo a su madre: mamá, me voy a pescar. Y su madre le dijo: ¿pero no va papá contigo? Y yo desde el despacho oí que Felipe le decía a su madre: papá no tiene tiempo para venir a pescar conmigo. Era un día de reunión. Y yo dije a Felipe: Felipe, espérame, vamos a pescar. Nos fuimos los dos a pescar. No pescamos casi nada. Pero su padre no fue a la reunión de la noche. ¿Cómo? No. Porque la necesidad que tenía Felipe era de hablar conmigo a lo largo del día. ¿Entiendes esto? Busca el equilibrio y ocúpate de tus hijos si quieres tener autoridad moral sobre ellos y que te escuchen cuando le dices alguna cosa. Tengo que administrar mi tiempo ayudando a otros en la obra, pero no puedo quemarme en la obra. Dios no ha llamado a nadie a servirlo, ni a pleno tiempo ni a tiempo parcial para matarlo. Todo lo contrario, lo ha llamado para que lo sirvas con gozo. No quieras tú hacer toda la obra, porque en primer lugar eso no es correcto bíblicamente hablando. Porque cada creyente tiene sus dones que debe ponerlos al servicio para ministrar en la iglesia y para el crecimiento de la iglesia. Yo veo hoy en día, en el mundo latino especialmente, líderes que están ahorcados de trabajo. Y cuando llegas ahí y hablas con ellos, están siempre quejándose. Es que esto es insoportable. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo tú solo. Porque no has preparado gente que te siga. Porque no has dedicado tiempo en tu administración para que otros estén capacitados para servir. Porque hay un desfase generacional impresionante entre los líderes de muchos lugares que tienen más de 60 años y los que vienen después de ellos que tienen 25, ¿entiendes? Hay un vacío en el medio porque no han trabajado para llevar a cabo el mandamiento bíblico. Lo que has oído delante de mí en presencia de muchos testigos encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No lo han hecho. No son capaces. El liderazgo de nuestros días en muchos lugares es incapaz de soltar el control. No saben administrar el tiempo y terminan quemándose. Dice que una vez un pastor de una iglesia tenía tantas cosas que hacer que no era capaz de respirar. Y esa noche soñó que el Señor venía y le decía, se llamaba Pedro ese pastor, le decía: Pedro, te veo muy cansado. Y Pedro le dijo: sí, Señor, estoy agotado. A ver, Pedro, cuéntame qué has hecho este día. Yo quiero saber por qué estás agotado. Y él le dijo: Señor, tú sabes todo lo que hice. Y el Señor le dijo: no, dímelo, Pedro, dímelo. Y Pedro le dijo: pues mira, me levanté por la mañana, hice esto, aquello, lo otro, fui a buscar los paquetes al correo, pero esto lo puede buscar otro, Pedro. No, pero tengo que buscarlo yo. Y arreglé las luces de la iglesia y no sé qué y no sé cuánto y bla, 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 bla. Y no puedo más, Señor. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿qué te parece si dejas algo para mí? Claro. Activismo no es espiritualidad, es pecado. De manera que yo tengo que preguntarle al Señor: Señor, tengo 24 horas en este día, si estoy a pleno tiempo, ¿cómo voy a funcionar hoy? ¿Qué es lo que tú quieres? Pero yo, al final del día, necesito seguir tu ejemplo y descansar. El Evangelio dice que un día el Señor dice: oye, pero si no, estamos tan atascados que no tenemos tiempo ni para comer. ¿Y qué le dice a los discípulos?
Vamos a un lugar aparte, a un lugar desierto, para descansar. Tú tienes que descansar. Yo he pagado en mi vida un alto precio por creer que no tenía que descansar, ¿sabes? Muy serio. Ahora, no solamente yo, la Iglesia exige que sus pastores tomen un mes de vacaciones todos los años. ¿Por qué? Porque tienes que recuperar fuerzas. Un motor funcionando permanentemente termina reventado. De manera que en la administración del tiempo tenemos que descansar. Ahora, no quiero cansaros. Eres un siervo que tienes que administrar, ¿qué cosa? Tu tiempo. Dedica tiempo para servir al Señor, por favor, es prioritario en tu vida, ¿entiendes? Busca involucrar a toda tu familia en el servicio. Busca horas para servir. Y si Dios te llama a servirlo a todo tiempo, hazlo con esmero, con dedicación, hazlo con compromiso. No pierdas tu tiempo. Una de las cosas que a veces yo veo en aquellos que estamos a pleno tiempo en la obra es que no tenemos una agenda diaria sobre lo que tenemos que hacer. Estamos improvisando permanentemente. Susana dice que soy una persona muy estructurada, es posible. Pero a lo largo de mucho tiempo yo he tenido un programa y sigo teniendo un programa. Hay que hacer esto, hay que hacerlo. Utiliza bien tu tiempo, no pierdas el tiempo. Una de las formas que a veces en la obra perdemos el tiempo es atendiendo tonterías de otros. Eso es perder el tiempo. Cuando alguien viene por ahí y te dice, oye, porque lo que tú estás haciendo, esto no se hizo nunca, no pierdas el tiempo. No, eso no interesa. Lo que interesa es servir al Señor, ¿no es esto? Deja que los otros hagan lo que hicieron siempre, déjalos en paz. Ellos sirvan al Señor de esa manera, pero tú tienes que administrar tu tiempo. No administres el tiempo malamente atendiendo tonterías de los que están en la iglesia. Mire, pastor, que resulta que yo he tenido una visión esta noche y resulta que el Señor me ha dicho que voy a tener un hijo y no sé cuántas cosas más. Tú tienes que decirle, cena menos, por favor. Pero no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo en lo que no tienes que perderlo, porque tu responsabilidad es administrar tu tiempo como Cristo lo hubiera hecho. ¿Te das cuenta o no? De manera que ya sabemos bastante de la mayordomía del tiempo. Dios te ha dado su tesoro, es suyo, es el tiempo. Pregúntale al Señor en oración esta noche, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dedica tiempo al Señor. Vuélcate en la oración, lee la palabra, sirve en la iglesia, intégrate en el ministerio, evangeliza, haz lo que Cristo hizo, administra tu tiempo y Dios te dirá en las palabras de la ilustración bíblica, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos míos, hace años que he tomado una decisión solemne delante de mi Señor. No me importa lo que la gente piense de lo que yo hago, me importa lo que piensa Jesús. No me importa que algunos me digan, no es bueno, dedícate a ello. Tú sabes, a veces yo le digo a la gente que viene por ahí, me dices que tu llamado es a que... Yo digo, oye, ¿sabes tú más de mi llamado que yo? De modo que hay muchas personas que quieren condicionarte el llamado que tienes en la obra para servir. Sirve al Señor con diligencia, comienza el día y dile al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y a lo largo del día escucha la voz de Dios en su palabra y sé un siervo mientras estés aquí para tu bendición y para la gloria de Dios.